Pues Dios les bendiga a todos. Nosotros somos el grupo 1, que corresponde a la materia Historia Eclesiástica 1 del nivel 200. Y pues en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo que es la Iglesia Antigua, basada en el capítulo 1 del libro Bosquejo de la historia de la Iglesia. Quiero presentar a los expositores, mi compañero Juan Luis Sanfler, María Aponte, Janet Melo, Moisés Harmony y quien les habla, Cheyenne Taylor. Los temas a tratar para esta exposición acerca de la Iglesia Antigua es el Edicto de Milán, el trasfondo donde nació lo que es el cristianismo. Vamos a ver qué son los celotes, los fariseos, los saduceos y los esenios. Vamos a ver la dispersión o la diáspora. Veremos también lo que es la visión política, filosófica que prevalecía en el Imperio Romano en el momento de la expansión de la Iglesia primitiva. Veremos cuál es la tarea más importante del cristianismo. Veremos el periodo de persecución de la Iglesia, que son los apologistas y las principales herejías que ellos combatieron, y los grandes maestros de la fe y sus aportes. Pero para finalizar, tenemos el acto central de lo que es el culto cristiano. El Edicto de Milán. Básicamente, la Iglesia Antigua, desde los inicios del cristianismo hasta que Constantino le puso fin a las persecuciones, allí se firmó lo que fue el Edicto de Milán en el año 313, en febrero, antes de Cristo. Y este establece que a todos los súbditos, incluidos expresamente a los cristianos, se les autoriza seguir libremente lo que es la religión que mejor le pareciera en ese momento. Básicamente, este edicto lo que hizo fue que explicaba a través de políticas, culturas y leyes lo que podía hacer el cristiano según lo que le pareciera mejor, siempre creyendo que Jesús era un gran líder y pues iba a libertar su pueblo a través de las promesas. El trasfondo donde nació el cristianismo fue el más inmediato de la naciente iglesia, que fue el judaísmo, y primero que el judaísmo fue el judaísmo palestino, y luego el que existía fuera de la iglesia, de la Tierra Santa. El judaísmo de Palestina no era el que conocemos a través de los libros del Antiguo Testamento, más bien era el de el señor Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que había creado un gran imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y hasta las fronteras de la India. Por tanto, esto incluía lo que era Palestina. Para nosotros poder conocer todo lo que es el trasfondo del cristianismo, debemos entender un poquito acerca de la política y la cultura en que se estaba viviendo en esos momentos. Básicamente, la política era bastante difícil en ese momento, y pues la política ayudó a que las posturas religiosas se echaran a un lado y pues las personas se enfocaran más bien en los partidos políticos entre ellos y pudieran desechar lo que era la fe cristiana en base a lo que ellos destacaban. Entre estos que estaban dentro del judaísmo estaban los celotes, los fariseos y los saduceos y los simios. Pues a continuación, Dios bendiga. Yo le voy a estar hablando sobre la visión política y filosófica que prevalecía en el Imperio Romano en el momento de la expansión de la Iglesia primitiva. Desde bien temprano, la Iglesia comenzó a abrirse camino más allá de los límites del judaísmo, hasta tal punto que pronto se volvió una iglesia mayormente de gentiles. Y para entender ese proceso hay que saber algo del ambiente político. En lo político, toda la cuenca del Mediterráneo, como podemos observar, era parte del Imperio Romano. Vemos como países como tanto los romanos, los cartagineses, los hebreos, fenicios, formaban parte de lo que era esa unidad en la región.
y en cierto modo esa unidad política facilitó la expansión del cristianismo. No obstante lo anterior, esa unidad se basaba en el sincretismo, en que florecía toda clase de religión y mezcla de religiones, y que fue una de las peores amenazas del cristianismo. El sincretismo fue una corriente que trató de conjuntar o armonizar diversos pensamientos que eran opuestos entre sí. Y además de esto, también esta unidad política se basó en el culto al emperador, lo cual fue una de las causas de persecución contra los cristianos. Más adelante, en el campo de lo que es la filosofía, predominaban diferentes ideas de pensadores como Platón y su maestro Sócrates, quienes hablaban de la inmortalidad del alma y de un mundo totalmente invisible, que era un mundo permanente y que era mucho más perfecto que el mundo que ellos vivían en ese momento, el cual ellos denominaron como un mundo de apariencias. Además, también surgió algo llamado estoicismo. Cuando hablamos de estoicismo, nos referimos a una concepción ética que decía que el bien no viene de los objetos externos, sino más bien de la sabiduría y del dominio del alma, lo cual permitiría apartarse de esos deseos que perturban la vida. Por lo que vemos como esta doctrina filosófica fue creando altos valores morales y alcanzó un gran auge en ese momento. Por lo que vemos que dentro de ese contexto, la nueva fe se fue abriendo camino, pero al mismo tiempo se fue definiendo en sí misma. Y aparte de los libros del Nuevo Testamento, los escritos cristianos más antiguos que fueron conservados en ese momento fueron los llamados padres apostólicos, que consistieron en una serie de cartas, sermones y tratados que nos hablaban acerca de la vida y de las enseñanzas de los cristianos de esa época. Por lo que frente a esto, cabe preguntarnos, ¿cuál fue la tarea más importante del cristianismo en esa época? Y en respuesta de ese interrogante, cabe destacar que la primera y más importante tarea del cristianismo fue definir su propia naturaleza ante el judaísmo del cual surgió. Y como se ve en el Nuevo Testamento, buena parte de ese contexto en que tuvo lugar esa definición fue en la misión a los gentiles. Vemos como las cartas que escribió Pablo y el libro de los Hechos nos hablan principalmente de esas decisiones difíciles que la iglesia primitiva tuvo que tomar en sus primeras décadas. Se dieron respuestas a interrogantes totalmente controvertidos, como si el cristianismo era una nueva secta dentro de lo que era el judaísmo, si se abriría a los gentiles, si sería el cristianismo una nueva religión que a quienes darían acceso a los gentiles conversos, entre otras cuestionantes que fueron las que dominaron la vida de la iglesia en sus primeras décadas. A continuación, la persona que continúa. Buenas noches, bendiciones. Bien, vamos a estar hablando sobre la descripción, vamos a describir lo que es la persecución de la iglesia cristiana. Como todos sabemos, la iglesia cristiana desde su inicio ha venido teniendo diferentes persecuciones hasta nuestros días. Pero hoy nosotros vamos a estar hablando de los 300 años después de Cristo, de la iglesia, de la persecución que atravesó la iglesia cristiana. Para esto, vamos a iniciar hablando del emperador Nerón, que fue a partir del año 60 después de Cristo. Ya en el año 64 se incendió Roma. A partir de ahí comenzaron las persecuciones al pueblo de Dios, donde se le acusaba a los cristianos de haber encendido Roma, pero habían otros cargos que le imputaban a los cristianos, que era que el cristiano adora a Jehová Dios, a Jesús. Pues los romanos tenían los dioses a quien ellos adoraban, y esto le molestaba de que se adorara a Jesús, ya que sabemos la trayectoria de Jesús y de todo lo que pasó y cómo fue crucificado. Pero bien, entonces los cristianos fueron perseguidos de manera tal que eran vituperados, algunos eran crucificados, otros eran
lo herían, otros lo llevaban a la hoguera, y había diferentes tipos de muerte para los cristianos, con tal de que el evangelio no se propagara. Pero aún así el evangelio continuaba creciendo, porque es ahí donde comienza esa persecución que el pueblo de Dios, claro, primero comenzaban de grupo en grupo, vivían de grupo en grupo, escondiéndose y alejándose. Ya últimamente se distanciaban unos de otros de manera individual, y de ese modo el evangelio creció en todo el imperio, a lo ancho y a lo largo. O sea que nada pudo detener el evangelio, es todo lo contrario. Yo creo que el propósito principal de Dios era que el evangelio creciera, que se propagara, y así mismo fue. Entonces, más adelante vemos a Tácito, que también perfiló lo que era la hazaña de Nerón. Continuó arremetiendo contra el pueblo de Dios. Más adelante vemos a Trajano, 98 años después de Cristo, que también lanzó una campaña por 2 décadas para destruir al pueblo de Dios. Luego continúa Marcos Aurelio, del 180 después de Cristo, y ahí vemos a un mártir llamado Policarpio, quien tuvo que enfrentar esta situación. Fueron muchos cristianos que él combatió, pero aquí yo encontré algo importante, como que me llamó la atención, de este discípulo, donde se enfrentaba con la fe, como para que él se echara para atrás, o sea, negara la fe. Y él decía que cómo iba a negar la fe de alguien que le había hecho tanto bien. Y no le importaba ni que le tiraran a la fiera, ni que lo quemaran, porque él decía que todavía lo quemaban y el fuego iba a durar muy poco. Entonces, también tenemos a Diocleciano, en el 303 después de Cristo, dice que ordenó la confiscación de los libros, la destrucción de las iglesias y de ciudades cristianas en Asia Menor. O sea, esa fue una de las hazañas más cruel que pudo existir. Todos sabemos que en el Nuevo Testamento muchos de los libros fueron escritos también en la prisión. Los discípulos pasaron por todas esas aflicciones, y como sabemos, todos sabemos cómo murieron cada uno de los discípulos, que murieron crucificados, murieron de diferentes formas. Entonces, también en cuanto a los apologistas, estos eran sacerdotes que escribían en contra de las herejías, porque así como también el evangelio iba creciendo, también habían algunos de los que estaban dentro del pueblo de Dios que también apostataron la fe, y eso también escribieron algunas doctrinas en contra de Jesús. Eso se combatió bastante en el siglo I y en el siglo II. Como todos sabemos que una herejía es cuando existe una doctrina, un fundamento de una doctrina, y que alguien escribe en contra de esa doctrina. Surgieron algunas sectas, como por ejemplo los docetas. Estos decían que Jesús tenía un solo cuerpo. Estaban los ebionitas, eran judaizantes, llamados nazareos. Estos llegaron a hablar en contra de la divinidad de Cristo. O sea, la negaban, la divinidad de Cristo. Tal la doctrina de los ebionitas con influencia de otras doctrinas. En esta habían ciertas modificaciones sustanciales, de modo especial al gnosticismo. Estaban los madeos. Esta es una doctrina heterogénea en sus elementos. Su característica principal era el dualismo. Ellos creían en Dios masculino y Dios femenino.
La teoría sobre Cristo era la misma de los gnósticos. Y los gnósticos en sí, ellos creían que tenían un conocimiento superior a de cualquier cristiano ordinario y superior, y su fe era superior a la de todos. Por lo que estos apologistas escribieron en contra de esta doctrina que causó también mucho daño al pueblo de Dios, al cristianismo, porque así como el evangelio iba creciendo, también esta gente también se iban extendiendo con esa doctrina falsa. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nítido. Pues seguimos dándole continuidad a lo que es nuestra exposición y ahora queremos hablar un poco de lo que son los celotes, los fariseos, los saduceos, los asenios, y también queremos hablar un poquito de lo que es, lo que quiere decir diáporas o dispersación. Pero queremos empezar hablando de los celotes un poquito. La palabra celotes, ¿verdad? Viene del griego celotai, que significa celoso. Para el gran historiador, ¿verdad? Judío, Flavio Josefo, que sé que muchos de nosotros ya lo hemos visto en lo que son estos cursos que hemos dado, dice que el uso del nombre de celote describe una secta o un partido judío formado antes del año 66 antes de Cristo, específicamente en el periodo testamentario. Este periodo surgió como muchos grupos religiosos y políticos motivados por el deseo de generar, ¿verdad?, oposición contra los regímenes o contra los dominios extranjeros. También los celotes se oponían tenazmente, ¿verdad?, al régimen romano de aquel entonces, y surgió extendiendo aún después de las atrocidades que cometió Varo, ¿verdad? Y jugó un papel importante en la gran rebelión que surgió en el año 66 después de Cristo. Esta rebelión quizás fue, de los celotes, quizás fue la más violenta, dicen, y que para aquellos días fue cuando en el año 70 después de Cristo, fue entonces cuando el templo fue destruido por aquel general o luego después emperador Tito, quien conquistó, ¿verdad?, la ciudad y destruyó así el templo. También queremos hablar de los fariseos, que ya esa palabra o esa secta no es conocida. Dice que el nombre de los fariseos es una secta religiosa de los judíos cuyo significado indicaba que eran separatistas, se jactaban de su estricta obediencia de la ley mosaica o de la ley de Moisés y del cuidado con que evatían todo o evitaban tener el contacto, ¿verdad?, con lo que aquel entonces eran los gentiles. Dice que creían en la resurrección, en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. También queremos hablar de los saduceos. Por su parte, eran partidos aristocracia, cuyos intereses le llevaban a colaborar con el régimen romano. O sea, los saduceos surgen, ¿verdad? Y surgen como un partido que se congraciaba o se favorecía por lo que era el régimen romano. También los ascensios, ¿verdad?, a quienes muchos de los autores atribuyen los famosos los famosos rollos, ¿verdad?, del Mar Muerto, que era un grupo de idealistas que en los cuales sus ideales puristas que se apartaban de todo contacto con los historiadores judíos, o sea, con la gente que surgió en la época de Josefo, ¿verdad? Ellos evitaban ese contacto con aquellos grupos
dice que para hablar un poquito y terminar ya, para hablar un poquito de lo que es la diáspora o la dispersación, ¿verdad? Esa obligaba eh, a un grupo, ¿verdad? A salir de su lugar y a desplazarse a otro lugar donde se podían desarrollarse como individuos. En el caso de los judíos, la diáspora o la dispersación, ¿verdad? Es la suma o es la sumatoria importante en la cual la historia cristiana establece su fundamento, ¿verdad? En otros pueblos donde eh, eh, ellos se mezclaban con aquellos pueblos sin perder, por así decirlo, sus creencias. Habían pueblos en los cuales ellos, eh, eh, los pueblos en los cuales absorbían eh, sus creencias, pero había otros pueblos los cuales rechazaban la creencia de los judíos exiliados, ya porque la tenían como obsoleta, ya la tenían como vana, algunos pueblos, esas creencias de los judíos. De ahí es de la diáspora de la dispersación es que nace entonces lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, que esta es la versión del Antiguo Testamento, en la cual ella recibe el nombre, ¿verdad? Porque se tradujo al griego. Es importante la Septuaginta en la diáspora o la dispersación porque fue una enorme aportación en, para que no se perdiese eh, lo que es la esencia y lo que eran los fundamentos de los judíos, ya que ellos exiliaban a otro pueblo y otro pueblo los llegaban a su dominio. En conclusión, mis amados hermanos, podemos decir que el cristianismo surgió en un momento que ya tenía su propia religión, su propia cultura y estructuras políticas y sociales establecidas. Y vemos cómo la nueva fe se fue abriendo camino dentro de ese contexto y cómo esta fe se fue estructurando y fue haciendo camino dentro de estas doctrinas. El trasfondo más inmediato de esa iglesia lo vemos en el judaísmo. Como ya expusieron mis compañeros, vemos cómo este judaísmo se caracterizó por tener diferentes partidos y posturas religiosas, pero cabe destacar que todas estas posturas coincidían en una sola cosa, en que había un solo Dios y que ese Dios requería cierta conducta de su pueblo y que algún día ese Dios cumpliría sus promesas al pueblo de esa época. Vemos también cómo el judaísmo contaba con fuertes contingencias de Egipto, de Asia Menor, de Roma y de otros territorios de la antigua Babilonia. Vemos cómo esos países influyeron de manera directa en el cristianismo y cómo entonces el mismo fue abriéndose y definiéndose dentro de esta cultura, fue definiendo su propia naturaleza ante el judaísmo del cual había surgido. Sin embargo, y más adelante también vemos cómo el cristianismo tuvo sus conflictos con el Estado, cómo esto conllevó a que se produjeran mártires y apologistas, y o sea, que no fueron más que cristianos, que sellaron el testimonio de la palabra de Dios, murieron defendiendo la doctrina establecida en las Sagradas Escrituras. Vemos cómo se produjo una persecución general y cómo se comenzó a practicar toda clase de torturas y cómo fuera y dentro de lo que es ese contexto, que la nueva fe tuvo que determinar su relación con la cultura que le rodeaba, así con las instituciones políticas y sociales que eran expresión y apoyo de esa cultura. Por lo que, mis hermanos, ¿qué podemos decir de cuál fue la enseñanza final que nos podemos llevar? Bueno, en respuesta a ese interrogante, cabe destacar que desde las primeras décadas del cristianismo siempre ha habido personas que son celosas de la palabra de Dios, personas como esos apologistas, esos mártires,
que entregaron sus vidas tratando de defender la doctrina cristiana frente a las acusaciones y a las aberraciones del cual eran objeto. Cabe preguntarnos frente a ya todo ese conocimiento que hemos adquirido, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy día con la palabra de Dios? ¿La estamos defendiendo correctamente? ¿Estamos argumentando, estamos presentando defensa ante las aberraciones que muchas veces escuchamos de otras personas que no han sido alumbrados con el conocimiento de la palabra de Dios, así como nosotros lo hemos hecho? O sea, son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y autorreflexionar con la ayuda del Espíritu Santo, y que Él nos pueda guiar a nosotros poder hacer reverencia y a poderle dar el lugar que sí merece la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, hacérnosla llegar. Muchas gracias.